la unidad temática número 2 y son las relaciones volumétricas, gravimétricas y la plasticidad que tiene el suelo. Cuando hablamos de propiedades, cuando hablamos de las relaciones volumétricas, tenemos que tener en cuenta siempre, en primera instancia, lo que son las propiedades índice. Entonces, ¿a qué vamos a llamar las propiedades índice? ¿Ya? ¿A qué vamos a llamar las propiedades índice? Lo que se refiere a qué? A lo que es la forma, el tamaño y la distribución de las partículas. Si nos vamos a centrar en lo que es la forma, el tamaño y la distribución de las partículas, vamos a estar tomando en cuenta básicamente lo que vendría a ser la granulometría. Cuando hablamos de propiedades índice del suelo, nos vamos a referir a lo que es a estudiar, a identificar todos los métodos para diferenciar los distintos tipos de suelo que existen dentro de lo que es una misma categoría. Entonces, para eso es importante las propiedades índice. Tenemos que saber distinguir, diferenciar. Por ejemplo, yo puedo decir suelos gruesos, suelos finos, pero dentro de los suelos gruesos, ¿va? Entonces, para eso es lo que nosotros tenemos que identificar estas propiedades índice, que son las que tienen la particularidad dentro de una misma categoría. Entonces, yo tengo un suelo. ¿Cuáles son estas categorías o estas características? En primer lugar, la granulometría, la consistencia que va a tener el suelo, la cohesión y la estructura que va a tener cada uno de estos suelos. ¿Qué es lo que nos van a permitir determinar además la calidad del suelo y también un posible uso dentro de lo que va a ser la construcción de obras civiles? Entonces, para eso es lo que nosotros tenemos que determinar las características e identificar cada uno de estos suelos para que podamos identificar para qué nos va a servir cada uno de ellos. Entonces decía cuáles son las características, es la granulometría, la consistencia, la cohesión. Además, dentro de las propiedades índice de los suelos, vamos a diferenciar dos grupos. Las propiedades de los granos de suelo y las propiedades de los agregados de los suelos. Dentro de lo que serían los granos del suelo, vamos a ver a lo que es forma y tamaño de las partículas que constituyen el suelo. Entonces, las propiedades de los granos de suelo van a ser la forma y el tamaño. En esas vamos a ver la esfericidad y la redondez que va a tener cada uno de ellos. Eso nos va a ayudar a identificar cada uno de ellos. ¿A qué me refiero cuando estoy hablando de la redondez y la esfericidad? ¿Qué tan redondas son? ¿Cuándo voy a decir que es redondeada, subangular, angular? ¿No? Entonces voy a empezar a definir cómo son cada una de estas partículas. Puede ser a través de esta relación que me va a dar la redondez o la angularidad de cada una de estas partículas. Y otra de las propiedades de los que les decía, yo voy a distinguir las propiedades de los granos del suelo y las propiedades de los agregados del suelo. Entonces, dentro de las propiedades de los agregados está en este caso la cohesión, ¿no? ¿Qué es lo que voy a tener? Entonces, la forma de las partículas, la forma que va a tener cada una de estas partículas minerales, ¿no? Estoy hablando de la fase mineral del suelo, es importante en el comportamiento mecánico.
Entonces, dentro de lo que es las características de los suelos gruesos, ¿qué es lo que voy a tener? La equidimensionalidad. ¿Qué es lo que me va a dar esta característica? Entonces, esta característica va a tener tres dimensiones. Tiene que ser equidistante dentro de lo que es la partícula y para tener una magnitud comparable. Entonces, ¿qué es lo que voy a medir? Cuando se origina la acción de los agentes mecánicos desintegradores, y además que solo son excepcionalmente, corresponden a partículas que han sufrido algún ataque químico. Hoy habíamos visto lo que se refiere a, a los procesos de formación, no el origen, sino la formación que va a tener. Dependiendo de cada uno de estos ataques que ha tenido, puede ser físico, puede ser químico, le va a dar de cierta manera una forma a la partícula. Entonces, ¿cuál va a ser la equidimensional? Esa característica equidimensional que tiene cada una de esas partículas, en decir, ¿no? Si una va a ser angular, subangular, redondeada o subredondeada. ¿Cómo son cada una de estas partículas? Entonces, según la intensidad y el lapso de estos agentes que van a ir a atacar a la roca madre, y estos agentes mecánicos hayan actuado sobre esta roca, se van a producir una variedad de formas equidimensional, de las cuales podemos rescatar las más sobresalientes, que es las redondeadas, las subredondeadas, como tenemos aquí, las redondeadas, las subredondeadas, las angulares y las subangulares. Entonces, ¿de qué? A escala decreciente dependiendo del ataque que ha tenido cada uno de ellos. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a mirar. ¿Cuándo vamos a decir que es una partícula redondeada? Aquí ven ustedes, son partículas. Cuando son prácticamente esféricas. Entonces, este tipo de partículas son las que son de canto rodado. Son las que han sido arrastradas largas dimensiones en función al agua en movimiento. Entonces las partículas se van a ir rozando unas entre otras y van a ir adquiriendo esa forma, ¿no? Que están prácticamente bien redondeaditas, que es lo que van a tener, ¿no? Las formas, estas son las redondeadas. Luego ya tengo la subredondeada. Si se fijan, no son las subredondeadas a través del proceso que no ha sido tan intenso, van a tener una forma final en la cual las aristas no han sido muy boleadas como en el caso de la redonda. ¿No? En el caso de las redondas han sido prácticamente limadas, se podría decir, donde todas las aristas han desaparecido. Aquí ya no hay, tienen cierta característica angular, son subredondeadas, pero no son perfectamente. Las aristas están bien desgastadas, por eso dice subredondeadas, pero no son esféricas. A comparación de estas, no son tan esféricas como las anteriores. Entonces esas son las subredondeadas, si se fijan, tienen algunas aristas, pero las aristas están totalmente suavizadas. Luego ya teníamos, les decía, la subangulosa. Estas son las arenas marinas que son a menudo angulosas, ¿no? Que es la que van a tener. Entonces, esas son las que van a tener un poco las subangulosas. Y luego tengo las angulosas. Las subangulosas, las anteriores, tienen vértices, tienen caras, tienen aristas, pero están redondeadas. Esto no se distingue en las subangulosas o en las subredondeadas. Aquí no hay caras, si se fijan. No son esféricas, pero no hay caras. Ya en las subangulosas yo veo caras, veo aristas, pero están boleadas o redondeadas por el efecto de la abrasión y del
abrasión que han tenido y del rodado que han sufrido. Tienen, les decía, algunas aristas. Y bueno, las angulosas, que son prácticamente presentan aristas y vértices muy agudos, muy marcados. Estas son típicas de las arenas residuales y arenas volcánicas, que tienen esta forma particular que se ha ido cristalizando. Y también del material que ustedes llaman como el triturado, ¿no? Entonces de ahí también tenemos este tipo de material. Esto con respecto a la característica índice de la forma y tamaño de las partículas, más que todo la forma que vamos a ir mirando. Entonces, una de las clasificaciones es las que tenemos, la subangular, la angular, la redondeada y la subredondeada. Estos están dentro de los grupos para clasificar en función de la forma. Cuando vamos a hablar de tamaño, nos vamos a referir básicamente a un análisis granulométrico. No existe, como ustedes han podido ver en la anterior clase, les dije, no existe una técnica perfecta y sencilla, además, que nos pueda identificar el tamaño de la partícula, porque no todas son perfectas. Si bien es cierto, aquí hemos mirado estas, que se podrían decir que todas son, aquí esta imagen, no todas son del mismo tamaño, no todos tienen la misma forma, no son perfectas las partículas. Aquí inclusive que están todas casi del mismo tamaño, igual no son. Yo tengo una distribución de las partículas que no todas me van a dar una misma forma y un mismo tamaño. Entonces, el suelo más bien es heterogéneo y además es muy diferente entre un punto y el otro. Entonces, ¿esto qué me va a ayudar? Les decía, a través de la curva de distribución de tamaños de las partículas, nos va a permitir determinar la composición del suelo. ¿De qué está compuesto? De grava, que vamos a tener en esta fricción, voy a tener arenas y voy a tener lo que son los suelos finos, tanto limo como arcilla. Toda esta composición va a estar presente en lo que es una masa de suelo. Y esto nos va a mostrar el rango de tamaño de partículas que va a estar ahí, sino también una distribución de los tamaños de las partículas. Entonces ustedes van a poder ver si es una distribución continua o una discontinua. Entonces ahí vamos a poder definir la forma y el tamaño de las partículas. Es muy importante definir que la forma que va a tener la curva de distribución granulométrica nos va a definir los tamaños que existen en cada una de las curvas. Las partículas que pueden ayudar a determinar el origen geológico del suelo. Eso también nos va a ayudar a través de los parámetros, como hemos visto ya en la anterior clase, ¿no? Lo que es el coeficiente de uniformidad, el coeficiente de curvatura y también el coeficiente de gradación, que nos va a ayudar, lo que está el diámetro efectivo. Entonces, a través de una curva de distribución granulométrica y de un análisis de lo que es la forma para clasificar al suelo, vamos a poder definir estas dos características que son las características índice que nos van a ayudar. Tanto lo que se refiere a la forma y al tamaño. Eso es lo que vamos a tener. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No, Inge. Perfecto. Entonces vamos a seguir.
Aquí tenemos, ¿no? Claramente una curva de distribución granulométrica. Esta es típica de un suelo aluvial, que tengo fracción de arena en lo que va a estar, de grava, perdón, todo lo que va a estar dentro de estos tamices, hasta lo que está entre el 4 y el 200 es lo que es arena, y bueno, lo que pasa el 200 vendría a ser los limos y las arcillas, ¿no? Y aquí tengo, entonces aquí tengo claramente suelo grueso, lo que voy a tener, tengo menos del 10%, menos del 5% lo que pasa a la malla 200, entonces el 5% tendría lo que vendría a ser los limos y arcillas. Aquí estoy en el 32% lo que me forma, lo que son las arenas, y luego el resto que sería el 65% más o menos, dependiendo de cuánto es, grava. Entonces yo puedo determinar y luego determinar si es grava gruesa, grava fina, arena gruesa, arena media, arena fina y los limos y arcillas. Después vamos a definir lo que es la estructura de la masa de un suelo. ¿Qué es la estructura de la masa de un suelo? ¿No? En primer lugar, es la disposición o el arreglo que van a adoptar las partículas minerales para dar lugar o darle un nombre a lo que vamos a llamar suelo. No es más que una disposición que adoptan las partículas para dar lugar a lo que es a un conjunto llamado suelo, donde cada una de estas partículas se van a disponer en forma organizada. Se van a disponer en forma organizada siguiendo las leyes fijas y según la acción de las fuerzas que van a tener. Cada una de ellas se va a dar una disposición en función a las fuerzas naturales que nos van a ayudar a hacer el análisis de estas. Entonces, en los suelos formados por partículas relativamente grandes, ¿no? Como podemos ver aquí, en suelos que tienen partículas relativamente grandes. ¿Por qué relativamente grandes? Porque nosotros las podemos ver y distinguir con la simple visión del ojo humano. Entonces, por eso voy a decir que los suelos están formados por partículas relativamente grandes, donde las fuerzas que intervienen para formar la estructura van a, son conocidas, y además que los efectos que van a tener sobre ellos son simples de cualificar. Entonces, por ello, vamos a decir que no va a existir una discusión respecto al mecanismo de estructuración. ¿Por qué? Porque ustedes lo pueden verificar a simple vista, como si ustedes están viendo la estructura que está formando cada uno de esta masa de suelo. No hay forma donde no se pueda verificar a simple vista, lo cual no ocurre cuando estamos hablando de una arcilla. Entonces, mirar esto de manera directa, como estoy viendo esta estructura, es imposible. Necesito de aparatos sofisticados. En este caso, esta es una fotografía de una arcilla en un microscopio electrónico de doble barrido que me va a permitir ver la estructura de las láminas que conforman la cadena de láminas intermitentes, dependiendo qué tipo es, si es una hilita, si es una caulinita, si es una esmectita, que me van a ayudar a mí a intervenir para verificar que los procesos de estructuración de esta arcilla, que son mucho más complejos que las estructuras de los suelos granulares. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos, como les decía, equipos más sofisticados para poder mirar, ¿no? Entonces yo tengo aquí igual, si se fijan, yo tengo un coloide disperso y aquí tengo un coloide defloculado. Entonces, ¿cómo se van formando las estructuras? Cada una de ellas en función. Ahora, entonces, también podemos definir
que algunos autores reconocen a la estructura, a los tipos, estos ordenamientos, a la estructura de la masa del suelo como una estructura granular, una estructura aplanada, apanalada y una estructura floculante. ¿Qué es una estructura granular? Simplemente es propia de los suelos integrados por granos gruesos de diferentes magnitudes. Eso es lo que es una estructura granular. Es simplemente es una estructura de suelo que está integrada por diferentes granos de diferentes magnitudes. La estructura granular es típica de las arenas y de las gravas. Eso es lo que nos va a dar. Sí, es prácticamente de esos dos tipos de suelos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Que estas van a producir ciertas fuerzas debidas a su campo gravitacional que va a tener. Entonces, cada una de estas partículas de grano grueso van a disponer apoyándose directamente unas con otras. Y cada una va a tener diferentes tipos de apoyo. Como ven ahí, ¿no? Está apoyando aquí, está apoyando aquí, aquí está apoyando, aquí está apoyando. Van a tener diferentes puntos de apoyo. Además, desde el punto de vista de la ingeniería civil, el comportamiento mecánico y además el hidráulico de un suelo es una estructura simple que queda definido por dos de sus características, que es la compacidad del manto y la orientación de sus partículas. Eso es lo que vamos a tener, ¿no? Entonces aquí tenemos un suelo suelto y aquí tenemos un suelo que está más compactado, eliminado espacios vacíos, se han acomodado y ese es el resultado. Ya en la estructura apanalada, hemos dicho que reconoce tres tipos de estructura: la apanalada, la granular y la floculenta. Entonces, dentro de esta estructura apanalada, además que es típica básicamente de los suelos de grano pequeño, que tendría que estar entre 0,02 a 5, que vendría a ser básicamente los limos, ¿no? Dentro del tamaño de la partícula, estos se van a ir sedimentando en un medio continuo, que normalmente es agua, ¿no? Se van a ir sedimentando. ¿Y cómo se van a ir acomodando? Como ven la estructura aquí que yo tengo. Contacto a contacto va a ir formándose, como dice, un panal, que es lo que me va a dar. Entonces esto, la forma en función de los panales de miel, por eso es que tienen este nombre. Las fuerzas que van a actuar sobre estas partículas, la fuerza de la gravedad sobre todo, va a hacer que ésta tienda a sedimentarse. Pero cuando una masa tiene una pequeña, ¿no? Cuando ustedes tienen una pequeña masa que va a estar flotando y tienen otra más grande, entonces va a tender a atraparla. ¿Para qué? Y no va a llegar a tocar el fondo, sino que va a tocar a otra partícula. Entonces ya se va a ir a la partícula que está en la base, la depositada, y se va a ir formando la estructura. ¿Por qué? Porque además esa fuerza de adherencia se va a ver neutralizada por el peso, haciendo que la partícula quede detenida antes de concluir su camino. Entonces se va a ir formando, ¿no? Entonces les decía, esta estructura es típica de lo que son los suelos limosos. Estos que han sido depositados en aguas, arreglándose para que las partículas se vayan depositando unas con otras. Y bueno, ¿no? Van a ir formando grandes espacios vacíos. La estructura floculenta. Aquí vamos a mirar, se parece, es muy parecido a la panalada
Este es un arreglo de partículas muy finas y aquí básicamente se está hablando de lo que son las arcillas, que estas arcillas se van sedimentando dentro de la solución que voy a tener suelo más agua. En esta estructura, las partículas, las ultra finas, se agrupan en flóculos antes de sedimentarse. Entonces ya se van uniendo, o sea, así como veíamos, ¿no? Aquí es cada partícula que se va uniendo y va formando la estructura panelada, ¿no? Aquí les decía, es cada partícula se va pegando, cada partícula del limo. Mientras aquí es cada uno de estos redonditos, es un flóculo, es la unión de varias partículas de arcilla, muy finas. Entonces aquí se van uniendo en flóculos para formar algo más grande. Entonces, ¿a qué voy a llamar la estructura floculenta? Entonces, si observamos los suelos menores a 0,02 de milímetro, que serían básicamente el diámetro de las arcillas, donde decimos que estas partículas se van a tocar a través de qué? De la fuerza de atracción que va a existir entre ellas. Y estas partículas se van a ir juntando una entre otras. El proceso de sedimentación que se va uniendo y va formando el grupo, esto es lo que nosotros llamamos grumo. Es una estructura similar a la del panal, pero aquí cada grumito, si quieren, se va juntando para hacer una estructura apanalada. Cuando el grumo llega al fondo y además a su vez forma lo que vendría a ser la, la estructura apanalada en forma de qué? De celdas. Entonces, ¿qué es lo que va a producir en este caso? Una estructura blanda y suelta, con un gran volumen de vacíos. ¿Y a qué vamos a llamar? Una estructura floculenta del orden superior. Si hablamos de la mecánica de suelos clásica, ¿dónde qué ha desarrollado la mecánica de suelos? Inicialmente vamos a estudiar los suelos saturados. Todas las teorías de la mecánica de suelos se basan en suelos saturados. ¿Sí? ¿Por qué vamos a trabajar con suelos saturados? Los estudios de los suelos saturados han sido abundantes, principalmente en los países desarrollados. ¿Por qué? Porque esto va a aportar al conocimiento de su comportamiento. El caso más general en el que se encuentra el suelo en la naturaleza es no saturado. ¿Por qué? Porque ha sufrido un proceso de desarrollo. ¿Cuál ha sido ese proceso de desarrollo? Uno lento. ¿Qué es evidente en este caso? Lo que es evidente es, perdón, bueno, entonces vamos a seguir. Es evidente, ¿no? En este caso, si vamos a lo general, el caso no saturado, ¿qué nos va a plantear? Mayores problemas de tratamiento. ¿Por qué? Porque van a añadir diferentes factores de justificación que nos van a retrasar el proceso de estudio, pero no es imposible, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata la mecánica de suelos? Cuando vamos a hacer el estudio de un suelo, tanto saturado como no saturado, sobre todo en el no saturado, respecto a lo que es el saturado, el comportamiento de las nuevas variables del esfuerzo, van a aparecer nuevas variables, como ser cuál, la succión,
la succión va a aparecer en suelos no saturados, que esta puede afectar considerablemente al comportamiento planteado por los problemas del flujo, que normalmente son lineales y de compleja ecuación. Además, no nos olvidemos que el suelo es trifásico, es sólido, líquido y gaseoso. Pero cuando hablamos de suelo no saturado, entonces se ha visto posible la aplicación del principio de los esfuerzos efectivos. ¿Cómo? Vamos a analizar el caso de suelos saturados, en el que presenta un marco de referencia muy útil que nos va a ayudar a solucionar este tipo de inconvenientes. Cuando hablamos de un suelo saturado, nosotros tenemos la tendencia a hacer la pésima condición que va a tener el suelo, que vamos a decir que está en condiciones críticas. Entonces está en la pésima composición de lo que vendría a ser la rotura, ¿no? Entonces ahí lo que vamos a tener, esa es la pésima condición. Entonces el objetivo principal, ¿qué es lo que va a tener? Proyectar el diseño que vamos a tener para un tiempo considerado. No, por eso es que nosotros trabajamos, hacemos el diseño con suelos saturados. ¿Por qué? Porque es la condición más crítica que va a existir. Si bien es cierto que cuando estamos hablando de qué, de la succión, aquí, entonces yo tengo la ecuación que se basa en el principio de esfuerzos efectivos, que me va a generar la succión del suelo. Es decir, no hay que olvidarse que el suelo es un sistema trifásico, donde voy a tener líquido, sólido y aire. Entonces, cuando hablamos de las fases que componen a un suelo no saturado, ¿qué es lo que voy a tener? Si el suelo está parcialmente saturado, es un sistema trifásico compuesto por sólidos, líquidos y aire o gases. Por ahí, ¿no? Las relaciones, entonces, van a existir estas relaciones entre estas tres fases. ¿Cuáles son las relaciones que van a existir tanto en las fases sólida, líquida, gaseosa? También va a existir en los componentes del suelo. ¿Está claro? Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? En este caso, las relaciones que van a existir. ¿Qué es lo que voy a tener en una estructura posible de un suelo no saturado? Voy a tener agua continua. Si se fijan, toda la fase líquida está continua. El aire está discontinuo. Voy a tener agua continua y aquí es el aire continuo, ¿no? Toda la fase, tengo fases de aire continuo. Aquí que voy a tener agua discontinua y voy a tener aire continuo. Si hablamos de lo que es la estructura del suelo, ¿a qué vamos a llamar estructura del suelo? Principalmente a aquellos que afectan lo que significa más que las propiedades mecánicas e hidráulicas del suelo. El conocimiento claro de estas características del suelo, de las propiedades mecánicas del suelo, ¿qué me va a permitir? Una interpretación cualitativa del comportamiento del suelo. Si hablamos de estructura de la masa de suelo, va a estar referido entonces vamos a ver la distribución y la orientación de cada una de las partículas.
Entonces, a eso vamos a llamar estructura, que está referida a qué? A la distribución de cada una de las partículas y sobre todo la distribución. Entonces, ¿qué se va a considerar en la actualidad? A una estructura interna del suelo de forma simplificada, que va a tener en cuenta tres tipos de elementos. ¿Cuáles son los elementos dentro de una masa? Voy a tener la partícula elemental, el grado, el agregado de partículas y los poros. A partir de estos elementos se pueden establecer tres estructuras, ¿no? Entonces eso es lo que voy a tener. Habíamos dicho que vamos a definir como estructura interna las partículas elementales, los agregados de las partículas y los poros. Que a partir de esta clasificación voy a poder definir este tipo de estructuras o microestructuras que van a fundamentar el tipo de estructuras posibles. Oye, ¿qué puedo decir? Aquí voy a hablar de la microestructura matricial de agregados de partículas de harina. La microestructura de agregados de partículas elementales. La microestructura con matriz de arena y conectores de arcilla. Y finalmente, las partículas elementales en configuración paralela. Lo que vendría a ser la panalada, ¿no? Cuando hablamos de partículas elementales, estas van a estar distribuidas de forma homogénea. Se considera que la estructura tipo matricial con los granos de arena, de partículas de arcilla, están formando una matriz. Estas partículas elementales están agrupadas de tal manera que hacen como si fuera que el grano de tamaño mayor, en este caso se dice que hay una microestructura de agregados. Como ven aquí tenemos la microestructura de agregados y finalmente puede considerarse una estructura de granos de arena con conectores de arcilla. La tercera, cuando el suelo está muy compactado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando el suelo está muy saturado? Cuando está del lado húmedo. Cuando está muy saturado, ¿no? Y estamos compactando al suelo del lado, del lado de, una, de un contenido óptimo de humedad, sobre todo cuando estamos hablando de suelos expansivos, corresponde a una microestructura que denomina lo matricial. Pero lo cual no ocurre cuando tenemos suelos compactados, cuando están más bien del lado seco. Entonces, esto es, ¿qué va a tender? A colapsar. Suelen presentarse microestructuras de agregados con conectores de arcilla. Entonces, cuando cargamos al suelo con una microestructura de agregados, el contacto que va a tener grano a grano entre cada una de las partículas, estos agregados se van a romper, de modo que los agregados van a pasar a ocupar espacios vacíos. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a ir densificando al suelo.
dentro de las relaciones que van a existir en las relaciones de una masa de suelo, la primera que tengo que definir qué es peso específico. ¿Está muy inestable el internet o se me han dormido? Martínez, Está bien, ingeniera, se ah, escucha. perfecto. Es que cada rato tengo solicitudes que ya los he, creo que aceptado como 3 veces. Entonces, la primera relación que va a existir es para definir el peso específico. ¿Qué es el peso específico? El peso específico va a ser un vínculo que va a existir entre lo que es el peso de una cierta sustancia cualquiera y el volumen que ocupa. Sí, eso es el peso específico. Es un vínculo, una relación que existe entre el peso de una cierta sustancia y el volumen que corresponde, ¿no? A ese peso. Entonces, ¿qué unidades puede tener? Newton sobre metro cúbico en lo que es el sistema internacional o en kilopondios sobre metro cúbico si es en el sistema técnico. Entonces, a eso vamos a definir como peso específico. Es nada más y nada menos a la relación que va a existir entre el peso y el volumen que ocupa esa, esa sustancia. ¿A qué es el peso específico relativo? ¿A qué vamos a llamar peso específico relativo? El peso específico relativo de los suelos va a depender siempre, ¿no? Es importante que siempre va a depender el peso específico. ¿De qué? Del mineral que lo compone, de su origen, del mineral o los minerales que pueden estar dentro de su estructura, de su composición. Además del contenido de materia orgánica. No es el mismo peso específico relativo uno que tenga o no tenga materia orgánica. Y también de qué va a depender de la cantidad de fracciones finas y muy finas que existan dentro de lo que es la masa de suelo. ¿Sí? Entonces eso es lo que es el peso específico. Aquí hay algunos valores que les puede servir. Entonces, cuando estamos en la fase sólida, ¿qué es el peso específico? Este va a estar constituido por las partículas de grano mineral. Va a tener una disposición formando una estructura porosa además dentro de la masa. El análisis de las partículas del suelo nos va a demostrar que, que el peso varía en función de qué, del esqueleto mineral, de la cantidad de materia orgánica y los elementos que componen esta fase mineral. ¿Sí? Entonces eso es lo que van a mirar ahí. ¿Qué es lo que tenemos? La relación de vacíos, que es una de que vamos a mirar, la relación que existe entre cada uno de los suelos, el contenido natural de humedad y el peso unitario seco. Les decía, ¿de qué va a depender el peso específico? Va a depender, les decía, del tamaño de las partículas que lo componen, de la clase de minerales que están presentes en la masa de suelo. También va a depender de la cantidad de materia orgánica y de la fracción que ocupa. Entonces, el peso específico de los sólidos está constituido por partículas dispuestas de una manera determinada.
que forman una estructura porosa. No, les mostraba aquí, les mostraba también dónde está la estructura. Aquí, ¿no? La estructura granular, que va a formar esta distribución. Que nos va a ayudar a ver la estructura de una manera, o la disposición va a ser determinada, que va a formar cierta estructura porosa. ¿De qué varía? ¿En qué valores varía este peso específico? Para arenas es 265, para suelos granulares 265, 260, para las arcillas de 266 a 29. Esto es, ¿no? Básicamente en los suelos estándar, porque si tenemos suelos que no son convencionales como los orgánicos, entonces va a variar. Les decía, la variación del peso específico dentro de lo que son las partículas contenidas en una masa de suelo no es muy significativo. Y en las propiedades físicas ni en las propiedades mecánicas. ¿Para qué? Para determinar el comportamiento del suelo. No tiene mucha importancia el valor del peso específico. Cuando se determina el peso unitario de un suelo, vamos a considerar que el peso y el volumen. Para calcular una tensión que va a soportar una masa de suelo a una determinada profundidad. Entonces, eso es el cuándo tiene importancia el peso específico. Es simplemente para determinar la tensión que va a soportar una masa de suelo a una determinada profundidad. ¿Cuánto es en esta a 1 metro, a 2 metros, a 3 metros, a 4 metros? La tensión confinada o en estado inalterado. Entonces, para terminar, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener suelo seco, las fases del suelo, ¿no? Suelo seco. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que todos los vacíos se encuentran llenos de aire? No se encuentra agua en el suelo. Entonces el suelo está seco. ¿Cuántas fases? Dos. Aire y minerales. El suelo no saturado. Aquí es el trifásico, porque tengo aire, minerales y agua. Si partimos de los vacíos que se encuentran con agua y con aire además, ¿no? Entonces ahí es lo que tenemos, una fase o el suelo trifásico. Y finalmente el suelo saturado. Entonces, ¿qué? Dos fases, agua y minerales. Todo el suelo está totalmente lleno de agua. ¿Sí está claro? Sí, Ya. Entonces vamos a quedar aquí y la siguiente clase vamos a continuar desarrollando lo que vendría a ser la fase sólida. ¿Sí? ¿A qué se refiere la fase sólida? O terminemos las fases mejor. Cuando hablamos de fase sólida, habíamos dicho el suelo está compuesto por tres fases. Agua, la parte mineral y el aire. ¿Qué es la fase sólida?
La fase sólida, donde qué es lo que va a predominar en esta fase, son en primer lugar el tamaño. ¿Qué propiedades? Las más sobresalientes: el tamaño, la forma, la textura y la composición química. Eso es lo que nos va a determinar el proceso dentro de lo que es la fase sólida. ¿De qué va a determinar? Va a estar constituida por la composición química a través del origen. ¿Qué tipo de proceso de formación ha tenido? Y además el origen. La intemperización de la roca madre, que ha sufrido ciertas modificaciones. Va a depender de los minerales que contiene la roca madre. Y además de la materia orgánica, organismos vivos que están dentro. Entonces, la parte mineral va a estar formada por partículas de diferentes tamaños, forma y composición química. ¿No? Ahí es donde les decía que van a ser variados, no van a ser del mismo tamaño, no van a tener la misma forma. Dentro de lo que es cada una de estas, les decía, ¿no? Va a estar formada de lo que son el esqueleto mineral, van a tener los organismos vivos, va a tener agua, va a tener materia orgánica y va a tener lo que es el esqueleto mineral. Ahí va a estar ligada la textura. ¿Qué es la textura? Entonces vamos a definir como textura a una porción de las distintas partículas de minerales de un suelo. Entonces, esta clasificación, según el tamaño, va a tener diferentes tipos: arenas, limos y arcillas. Entonces, ¿qué es lo que va a tener? Una textura de suelo que se va a definir en proporciones. Entonces, la textura es un factor muy importante. ¿Por qué? Porque esta textura me va a dar características dentro del comportamiento del suelo, como ser la permeabilidad, la capacidad de retención de agua, la capacidad de retención de nutrientes. En función al tipo y el tamaño de las partículas presentes en la masa de suelo, vamos a ver la capacidad de absorción y además la capacidad iónica que va a tener cada una de ellas. Y además otros efectos, ¿no? Que dependen. ¿Qué? La cohesión y la plasticidad. Dependiendo de eso, vamos a clasificar, les decía, en arenas, limos y arcillas. Entonces, otra característica es la rugosidad, que no es lo mismo, ¿no? Rugosidad que textura. Entonces, la rugosidad es esta característica que va a tener importancia solo a simple vista y sobre todo a partículas mayores del tamiz 200. Porque después ya las que pasan el tamiz 200 no podemos tener acceso a mirar la rugosidad a simple vista. En realidad la importancia de la rugosidad es secundaria, dada que los granos naturales, por lo general, siempre van a tener la misma rugosidad. Sin embargo, se podría fabricar, ¿no? Especialmente una arena, de una piedra, darle una cierta textura, pero esto más que todo va a ser por el tema estético,
que ustedes le van a poder dar a un cierto material para darle estética. Ya en la fase líquida se refiere al agua. Es un componente fundamental, el agua, dentro de lo que es una reacción química que puede estar. Entonces, esto también nos puede, el agua presente en la masa de suelo, yo puedo clasificarla como higroscópica. ¿Qué es la higroscópica? Es aquella que absorbe un suelo de la humedad del aire. Luego tengo el agua capilar, que esta es retenida por efecto de la tensión superficial, como ustedes ven aquí en la imagen, que va a estar condicionada por las fuerzas capilares del suelo. Y el agua gravitacional, que esta se puede ser separada en condiciones de drenaje libre y además es liberada por el efecto de la gravedad. Entonces, las dos últimas, tanto la capilar como la gravitacional, se pueden mover por acciones mecánicas, porque que es la que escurre, ¿no? Entonces, la fase líquida no es más que una solución acuosa de una composición química variable, que puede estar constituida por varios componentes químicos, que gran parte o la totalidad de los espacios vacíos pueden estar llenos de agua o aire, y es por donde se va a mover el agua a través de los espacios vacíos, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos de la fase líquida. Entonces, la fase líquida del suelo está formada simplemente por una solución que proporciona nutrientes, sobre todo, ¿no? A las plantas, y es el medio en que lleva a cabo la mayor cantidad de reacciones químicas que se producen dentro de lo que es un suelo. ¿Tienen preguntas? Bueno, ahora sí, aquí vamos a terminar. Entonces yo les voy a pasar la lista de cómo se vamos a organizar para ver, para pasar clases. Previo a esa organización y los mensajes que se los voy a subir, cómo vamos a ingresar la siguiente clase, vamos a dar inicio a lo que es las clases presenciales. Si no tienen preguntas, gracias por su atención, que tengan buenas